4:53, 55 minutos. La policía ha dado algunos detalles con relación al asesinato con un disparo a la cabeza del joven dueño del Rencar, que fue raptado anteayer. Eddie Peña. Eddie Peña, encontrado en San Cristóbal con un disparo a la cabeza y el vehículo totalmente quemado en Santiago, en la zona de Rafey. El director de la policía decía hoy que le andaban buscando, le cambiaron una medida de coerción. Escuché a José Gutiérrez de Santiago explicar, dijo: yo cuando mencionaron el apodo del responsable de la muerte, recordé porque traté el caso de que tenía otras 3 muertes. Sí. De un ciudadano, un dominicano y un haitiano. Y entonces, vinculado a esas 2 muertes, mató a un tercero. Es un tercero y que le cambian la medida de coerción y lo dejan le cambian y lo dejan en libertad. No entiendo. Y ocurre esta situación, se ha hablado, el jefe de la policía utilizó el término venganza, porque tenía encontronazos con el padre del joven asesinado con relación a robo de dinero en que habría incurrido a quien señalan como responsable de la muerte. Es una situación horrorosa. A mí me gustaría que se aterricen los detalles de aquellas muertes, de aquellas persecuciones, de esa libertad que se dio. Exacto. Porque podrían haber, ese hombre preso nos hubiésemos ahorrado esta muerte. ¿Verdad? Porque son 3 muertes, a ver qué se tomó en cuenta para un individuo de esta naturaleza mandarlo a la casa. Con tantos disque asesinatos encima. Porque No hay entendí. una persona que dicen que puede haberse tomado un dinero y le meten preso. Pero hay una persona que la responsabilizan de 3 asesinatos y lo mandan a la casa. No. Entonces, esas cosas hay que indagarlas, averiguarlas, claro, investigar las circunstancias de este asesinato, de esta muerte, pero aquello no se puede quedar de lado. Porque a veces nos centramos en algo, eso queda en el pasado, no pero se establecen sanciones. Cristian, y sigue lo que el parece sorteo. ser que van a buscarlo porque dicen que eran 2 hombres. Había 3 más. O Sí, 3 había más, más. o sea que no es solamente él el que están acusando, sino que hay otros. Correcto, lo señalan por los problemas que tuvo con el padre de la víctima. Exacto, pero uno solo, él dijo pero que fueron está más. señalado con nombre y apellido ese. Lo demás ellos lo están buscando. La acción también. habría sido cometida junto a otros 3 hombres. Correcto. Exacto. Aquello no Fue queda identificado. raptado el lunes y justamente ayer apareció Encontraron. Lo que le voy a decir es una cosa. En este Yo país, me lo encuentro raro. en este país tenemos que comenzar a implementar de alguna manera, Cristian, mecanismos de seguridad un poquito más avanzados. Cogen a ese muchacho, lo secuestran, se lo llevan en un vehículo de él, lo llevan a San Cristóbal, lo matan y de ahí van a Santiago y dejan el vehículo en el vertedero de Rafey. Y le pegan fuego. Cruzan el peaje del kilómetro 25 aquí. Cruzan Bonao, cruzan La Cumbre, cruzan La Vega, van a Santiago. Aquí a la entrada de todas las ciudades, desde cuando Trujillo, hay un cuartel No, militar o policial también. Pero ya yo hoy entiendo que un cuartel, bueno, no hace muchas cosas. Cuando Trujillo había que Pero pararse. por lo menos, Cristian, Y de Pero si fulano en de el tal, kilómetro de aquí. 25, cuando tú pagas el peaje, los 60 pesos, hay una cámara de frente que ve el vehículo. Y la hay. Y cuando tú te avanzas, te toma la imagen detrás. Y ese vehículo está reportado como una emergencia para ser capturado. Me imagino que antes de llegar a Bonao debe ser capturado. ¿Sí o no? Sí, claro. Y si no fue capturado cruzando Bonao, entonces ya la policía debe tener una lógica de que el vehículo está entre la capital y Bonao. Hay constancia de que se había reportado el vehículo, ¿no? Claro. Y que debía ser Eso lo llevan a su ubicado. vehículo. Y fue en horas de la mañana. Claro. Están hablando de las 9 Entonces, de la mañana. ¿para qué Y si sirve la ellos fueron a San tecnología? Cristóbal, lo matan y siguen para allá. Hay el tiempo para todas las 2 notificaciones. peajes cruzaron, más de 2 peajes, cruzaron también por la circunvalación, me imagino. Entonces, ¿cómo es posible, patrón, que una
acción en cámara de televisión no pueda identificar el vehículo o el rostro de quienes van en ese vehículo. Pero parece que algo no funciona en el sistema, ¿no? No funciona nada. Evidentemente. No funciona nada. Si un caso como Porque ese se también en la reporta entrada y se sospecha que puede estar ocurriendo algo grave, lo menos que debe hacer la policía es asumirlo como tal. En esos elevados Y que están en Piedra Blanca. disponer las previsiones en los puntos clave. Claro. Lógicamente, no solamente en la autopista Duarte, en todas las carreteras del país. Claro, hermano. Pero ¿tú sabes cuánto cuesta una Ahora, camarita para eso? tanta hazaña con un muchacho porque tenía diferencia, lo habían acusado. De eso así, doña. Ah, perdón. De eso así. Quedémonos en la parte técnica. Porque busca al papá, si el tipo tenía diferencia con el papá, busca al papá. Pero hay, para mí, y que me excusen, hay otras cosas. Excúsenme. Pero critico y comento No, es así. la incapacidad policial. Y eso es la Acuérdese inseguridad que todavía tenemos. aquí hay casos emblemáticos que permanecen prácticamente en la penumbra, como fue el caso de Blas Olivo. Ese caso, Sí. ese Bueno, caso pero ya definitivo. no di que agarraron Ay, la gente ahí. cállate con eso. Ay, Cristo. Pero ya a esa gente la agarraron. No, pero lo que pasa es que hay personas que la familia identificó que no A que están dicen que encartadas no. y vinculados Así. policías y Ay, eso sí. se ha Patrón, y quedado. hasta otros comunicadores están ya involucrados. Dejen eso, ¿Qué? así, dejen eso así también, señor. Entonces, Pero Hay- dejen eso así, dejen eso así. No, ¿Qué es lo no, que no, dejen eso vamos a así? llegar a 500 Que casos. hay otros comunicadores que están... Dejen eso así, dejen eso Ve así. qué vaina. Ve qué O no se vaina. puede quedar así. Es que mientras están tanto, metidos en el lío. mientras Estamos hablando de tanto muertos. todos somos, Comunicadores que mientras están tanto metidos en todos el- somos sospechosos, Bueno, déjame no, yo decirte. no. No, y, No. No, no, ni y tú no, tampoco. porque no es te sospechosos vayas. y podemos ser No, víctimas. porque Todos es- somos sospechosos. No, tú no eres No, sospechoso, no, yo no en soy la sospechoso. categoría, ni este, ni en la aquel. categoría de comunicadores. No, no. Si no se sabe quién en el caso, fue un comunicador y nosotros somos comunicadores. Es un No, dice- comunicador que Lógicamente fue no somos investigado criminales, en ni esa mafiosos. muerte. No comunicadora, es comunicador. O sea que Consuelo Consuelo está excluido. fuera de esa. Está exento. Nosotros tres sí estamos metidos en la... Ahora, es Ya me muy, hiciste reír, Luis, es una es cosa muy tan peligroso seria. lo Hazme de el favor. dejar crímenes sin resolver, porque se genera un clima de impunidad Sí. y de que todos estamos en la tómbola. Así es. Ahí sí es peligroso. No puede llevar a O sea, cualquiera. crea, no va a pasar nada, pues se queda por ahí, viene otro tema, tumba ese, y oye, hay crímenes horrendos. Que, Este que se es busca una así. lista corta y bueno, y ese y se quedó ahí, Se quedó ahí. No. como el de Olivo. No puede ser. Entonces, y este que son pocas horas, uno no puede estar haciendo reclamaciones extremas de que lo encuentren ya, lo han identificado en pocas horas, pero las sanciones del lugar y a indagar la razón por qué estaba en libertad Pero este han hombre. identificado solo a él. Ok, puede ser que Lo que sea pasa es él. que y lo del- como lo del es, tipo, pero parece ahí que en participó cámara más. vieron. Los otros también tenían problemas para prestarse a matar a un muchacho. A veces se buscan equipos. Exacto, prestarse a matar a un muchacho porque este tiene problemas con el papá del muchacho y los otros se prestan para... Coño, pero espérate que vengo ahora. Dios mío, ¿qué es esto? Lo que se habló fue de acusado de robo, de robar en el negocio. Sí. De robar De en el robarle al negocio. papá. Al papá. El papá lo estaba reclamando, demandando, había una orden de apresamiento. De apresamiento, pero por la muerte, los asesinatos que había, que dicen que él había cometido, no. Lo habían soltado. Lo habían soltado. No, hombre, no sean pendejos. Bueno, lo Exacto. interesante del Los caso videos. es que los datos relacionados con el caso fueron ubicados, Sí. fueron registrados por una cámara de seguridad, es decir, las imágenes. Se supone que eso era un motivo suficiente para poner en alerta a todas las autoridades. Eso es lo que Ángel planteó hace un ratito. Óyeme, entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se explica que no se creara un dispositivo de seguimiento sistemático? Y además, aquí hay mucha tecnología. Ese 911, ese 911 facilita muchas cosas. Sí, Pero algunos sí. muchas, incluso... Pero podría estar facilitando más. Hay una serie de crímenes que se han resuelto precisamente por eso. Bueno, ese fue el vehículo, dobló en tal esquina, ahí viene de frente. Porque está Luca en muchos lugares, que fue el caso de Las Peralta. Él desaparece, Sí, claro. y dice que estaba por... No, mírelo ahí No, el vehículo. se y se captura está dando inclusive cuando se retorna. Se está dando la persecución. Y el caso, que es diferente del peregrino, ¿no? Que una cámara de seguridad mostró que en realidad alguien tiró un bulto en su vehículo.
Y ese alguien era una autoridad Entonces, policial. es importante, pero en esta articulación de búsqueda rápida, también hay que explicar que falló. Claro. Porque yo no sé debe haber, no sé en el peaje del norte, del 25, pero en el de las Américas hubo un crimen de droga, un asalto a una viajera que se hizo cerca de ahí, que se pudo capturar a oficiales militares por las cámaras del peaje. Cristian, Entonces en el 25 no supone Miguel Castillo que debe haber. Pantaleón. Tenemos a Juan Miguel sí. Castillo Pantaleón, ex juez, abogado de los tribunales de la República y miembro del Comité Internacional de Solidaridad con Haití. Solidaridad con Haití. Comité Dominicano Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que promueve que Haití se desarrolle en Haití, que los países ayuden a desarrollarse. Juan Miguel, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, Cristian, Tello. Ángel y Luis José Ángel y Chávez. José, ¿cómo están ustedes? Gracias. Hola, Bien, hola. bien. Gracias. Estamos viendo una nota que dice que el comité en tu persona y otros se va a querellar contra la medida anunciada ayer por el Consejo. el Consejo de Migración, Ministerio de Interior y demás. ¿Se nos pudiera dar detalles, por favor? Bien, atiende el detalle legal para que entiendas la gravedad de lo que ha acontecido. Resulta claro que la materia migratoria es reserva de ley. Eso está en el artículo 93, literal G de la Constitución. Es decir, eso es una materia de la exclusiva competencia del Congreso Nacional en razón de su importancia por la realidad de esta nación. Que comparte la isla con un Estado fallido, del cual recibe una gran cantidad de migración irregular. El constituyente siempre ha reservado en manos del Congreso el tema migratorio a la ley. La Ley General de Migración estableció en su artículo 151 una disposición para el manejo de las situaciones de presencia irregular de migrantes al momento de entrada en vigor de la misma. Ese artículo 151 de la Ley 28504, que es la Ley General de Migración, claramente establece cuáles son los criterios sobre los cuales se sustentaría la regularización migratoria en relación con aquellos extranjeros que estuvieran radicados en el país en ese momento, y claramente también la disposición indica que la regularización no puede ser colectiva, sino individual o por familia. Sí. El Estado Dominicano, con una proverbial incapacidad de hacer las cosas bien, terminó adoptando el Plan Nacional de Regularización en el año 2003, es decir, con muchos retrasos, 9 años de retraso, luego de que con la sentencia 168 el Tribunal Constitucional exhortara al Poder Ejecutivo a aplicar esa ley. Pues efectivamente ese decreto lo promulga el presidente Medina a finales de noviembre del año 2013. Y el decreto en general adolece de muchas deficiencias, empezando por vicios de constitucionalidad, ya que el decreto invalidó la ley, prohibiendo toda forma de deportación mientras durara su implementación, que fue fijada en el artículo 3 del mismo en 18 meses. El único otro plazo previsto en ese decreto está en el artículo 33, que establece un plazo de 45 días para que el ministro de Interior y Policía decida cada caso y atribuya a aquellos que hayan calificado, entre los solicitantes, la categoría migratoria dentro de aquellas previstas en la ley. El decreto también establecía los diferentes documentos y condiciones que debían ser satisfechas por los solicitantes. Fuera de esos dos plazos no hay más. Esos plazos vencieron respectivamente hace 2 años y 2 meses el primero y 2 años el segundo. Sí. Una vez agotado eso, no había posibilidad jurídica de que el Consejo Nacional de Migratoria lo extendiera. Primero, porque la ley solamente contempla un solo plan, no más, y estableció cuáles son los límites. Más allá, para poder aplicarte una disposición adicional, tendría que ser reserva de ley, tal y como establece la Constitución. No es posible al Consejo hacerlo. Claro. Cuando nosotros vimos que en algunos medios de comunicación se señalaba que había sido convocado el Consejo, Sí. Pues advertimos mediante un acto de alguacil en la persona del ministro de Interior y Policía en su condición de presidente del Consejo,
así como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que había una situación legal muy clara que imposibilitaba a este organismo colegiado a extender un plazo que de manera administrativa y sin ninguna base había sido extendido. El Consejo, por lo tanto, no podía resultar en algo que es contrario a la ley. De hecho, el Ministerio de Interior y Policía ha incurrido en una violación flagrante de la ley y la Constitución al haber otorgado cientos de miles de carnets a todos los solicitantes que ni siquiera habían satisfecho siquiera mínimamente los insignificantes requisitos establecidos en ese decreto. Sí. Un director general de migración saliente, José Ricardo Taveras, de hecho, reveló que a su salida de esa dependencia solamente había 536 expedientes. Y pocas semanas después se anunció que habían sido entregados más de 250,000 carnets. 500. Durante todo este tiempo el país ha estado observando cómo en las intervenciones migratorias que aleatoriamente hacen las autoridades del Ministerio de Defensa y las autoridades migratorias, y hasta autoridades municipales, son detenidos extranjeros que portan carnets que resultan falsos porque han sido falsificados, copiados, etcétera, porque ciertamente esa documentación fue entregada sin control alguno. Exacto. Y mafias de traficantes de personas pues se han dedicado a clonar estos documentos. Atención, que la autoridad del Ministerio de Policía no está en condiciones de verificar la real identidad de estas personas. Oye, esa vaina. De hecho, algunas noticias señalan que en operativos, por lo menos en Santiago, han salido ya varias reseñas, en bancas de apuestas, además del número de lotería, se venden los carnets. Ábreme la ventana. Se venden, no, se alquilan para cruzar. También, esa es otra de las modalidades. Si nosotros tiramos una media de fotocopia, clonación, de reproducción, de 12 carnets por cada expedido, estaríamos hablando de que potencialmente en el país andan circulando 3 millones de carnets. Eso significa una verdadera situación explosiva de desestabilización por fusión de población. Sí, señor. Eso es lo que está pasando, es una cosa que esta gente que ha resolutado en el día de ayer parece que no alcanza a entender la gravedad de lo que está haciendo. No solamente violar flagrantemente la Constitución, significa comprometer en una situación balcánica al país. Sí, señor. Porque esa gente, ¿cómo la vas a deportar si no tienes manera de verificar su identidad y si su carnet es bueno o es malo? Sí, señor. Es decir, es una situación de fusión de poblaciones lo que se está planteando. Pero peor aún, nosotros hoy enviamos a la Ministerio de Interior y Policía a buscar una copia de la famosa resolución. No parece. Atención, que había sido ya adoptada antes de que el Consejo sesionara, porque el periódico El Caribe incluso dio su número y su contenido antes de que el Consejo sesionara. Es cierto. Es decir, que esta gente que forma parte de la matrícula de este organismo fue ahí o como sello gomígrafo, o sencillamente ya la decisión está tomada al margen de que la ley expresamente establece que eso es por mayoría de votos. Nosotros enviamos al Ministerio del Interior a solicitar esa resolución que está siendo ocultada, es clandestina. No se sabe las actas de esa sesión del Consejo, cómo fueron, quién votó qué, y en base a qué informes técnicos se tomaron estas decisiones tan desafortunadas. El aspecto penal tiene que ver con que cuando los funcionarios convienen en violar conscientemente la ley, este delito se llama coalición de funcionarios. Está previsto en el Código Penal y tiene 20 años de prisión, de reclusión mayor. Bien. Castillo, podría decirse, Castillo, que la ley de migración y el reglamento que posteriormente se hizo, creo que a los 10 años. 10 años después, Lionel los metió 7 años después. Proveen los elementos, los dispositivos, las herramientas legales para actuar de manera correcta frente al tema de la migración ilegal e irregular que se da en la República Dominicana. Y el decreto 327. Si las cosas se hacen cumpliendo con la ley, no estuviéramos donde estamos. Lo que ocurre es que estos funcionarios se empeñan en hacer exactamente lo contrario de lo que la ley les manda.
estamos hablando de una violación flagrante y consciente de la Constitución y de las leyes, incluso del propio decreto que establece el plan. Esto es muy grave. Esto es grave. No quiero lucir tremendista, pero esto es una situación muy grave. Ahora, atención, eso le costó al país, en principio, cuando se terminó el plazo de 18 meses, se dijo que más de 2.350 millones de pesos. Sí, pero sin embargo, el procesamiento de esa información y esa extensión de la duración de unos carnets sin ninguna base legal para hacerlo, porque es que lo que se ha hecho es totalmente ilegal. Atención, sí, pero ¿cuánto le ha costado al país? Una pregunta. En gastos y en manejos que no han sido sometidos a una auditoría, muchos miles de millones de pesos más. Y le voy a decir algo, en comparación con la trascendencia y riesgo que implica una cosa como esta, cualquier robo de dineros públicos es poca cosa. Porque el dinero se repone. Doctor, una pregunta. Pero la soberanía nacional no. En la que la seguridad interna del Estado va a estar comprometida. Así porque mismo. eso pasó. Y que lo oigan los militares dominicanos, que lo oigan los militares dominicanos. Es la seguridad nacional lo que está comprometida en este país. Eso pasó en Kosovo cuando las autoridades de forma irresponsable permitieron que una población enorme de albaneses viviera allí al margen de toda legalidad. Llegó un momento en que hubo un choque de poblaciones. Porque no hay control de la población. Entonces, Juan Miguel, adelante. Doctor, en el caso, antes de que doña Consuelo concluya, yo quería preguntarle, mire, cuando usted dice los funcionarios han hecho esto contrario a la ley, pero no son muchachos los que están allí reunidos, son gente con mucho nivel, talento y éxito en su vida particular y en las funciones que desempeñan. Sin embargo, en esta materia luce que obedecen a un guión, que no van allí a responder a la función para la que están designados y que desempeñan, sino que están cumpliendo un papel que le viene predefinido, porque no es posible todo este conjunto de errores que usted ha ido enumerando en este manejo de este consejo. Para nadie es un secreto que la situación de Haití implica un desafío regional. Es un estado fallido, una isla sobrepoblada con un índice de población más alto que el de China. La isla de Santo Domingo, combinada a las poblaciones de dominicanos y haitianos, tiene más habitantes por kilómetro cuadrado que las naciones más densamente pobladas del mundo. Y con un problema medioambiental de desgaste y deterioro medioambiental en la parte que ocupa Haití, tan grave que ya no es posible el desarrollo sostenible. Haití es un estado inviable, que ha sido utilizado como excusa para la recaudación de recursos multimillonarios de ayuda humanitaria, que luego de haber sido dilapidada y sustraída en la forma más irresponsable y vil, ha sido soltada a su suerte por esa comunidad internacional. Las consecuencias de eso es que se genera una migración masiva de infelices, de gente en el último estadio de la miseria y de la indigencia, que esos países procuran que no llegue a sus costas, y lógicamente la presión se ejerce sobre autoridades dominicanas que complacientemente absorben esta población porque entienden que con eso hacen un juego o colocan se colocan en una posición favorable a sus propósitos o de acceso al poder o de continuidad en él. Claro. Sí, y el empleador dominicano aceptando esto para ganar más y sobreexplotar la ilegalidad, no a los haitianos, la ilegalidad, que en este caso mayoritariamente corresponde a los haitianos, que son los que tienen más necesidades. Pero eso es un modelo que es el capitalismo. Es un modelo del capitalismo. En todas partes del mundo. Recordemos que el modelo capitalista sustituye el feudal. La diferencia entre el siervo y el proletario asalariado es salario. Obviamente, entre un modelo y otro, la diferencia es el costo del salario. En el modelo capitalista, mientras más bajos los costos, más se renta. Así mismo. Claro, se produce Juan Miguel, un beneficio en esa reducción de costos. Finalmente, Juan Miguel, dice la prensa que tú advirtió este miércoles que recurrirán por ante el Tribunal Superior Administrativo la resolución emitida ayer por el Consejo Nacional de Migración. Hemos solicitado ya de manera formal, en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, tanto al Ministerio de Interior y Policía en su condición de presidente del Consejo,
como al Instituto Nacional de Migración en su condición de secretario de ese consejo, copias de las actas, de las nóminas de presencia, porque aquí hay que saber cómo votó cada uno de los miembros de ese consejo. Ahí estaba la Junta Central Electoral, señores. Oigan de lo que estoy hablando. Y una información de prensa señala que ese consejo resolutó que se le diera cédula. ¿A quiénes? La pregunta. ¿Y en base a qué criterio? No, sí, que la Junta... Son dos disposiciones. Una, migración para que defina algún tipo de condición o subcondición a los que califiquen, que no lo entiendo, y que define un protocolo a los fines, y a la Junta que proceda a quienes han sido admisibles y cumplieron con los requisitos a cedularle. Que yo no entiendo bajo qué criterio, le van a dar una cédula a un migrante en esta condición. Pero no hay condiciones. Roberto Rosario, tú hace falta. En esta sesión. Lo importante es que no debió permitir, lo importante es que la Junta, consciente de su rol, de la función que tiene, de que es un órgano autónomo, independiente, con una ley que le dice el tema de registro civil muy clara, no podía admitir a esta situación. Juan Miguel, gracias. Juan Miguel, gracias. Siempre para servirle. Juan Miguel Castillo Pantaleón, del Comité Internacional Dominicano por Solidaridad Internacional con Haití. Cambio fuera, Mauricio.